estudios universitarios en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, becado por la Universidad de Dongui en Shanghái. Durante el año 2016 realizó las actividades de conservación y restauración de espacios comunitarios. Formó parte del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana del Comune de Ibarés. Desde 2012 colabora con el Departamento de Arte, Ciudad y Territorio de la Universidad de Las Palmas en la organización y promoción de workshops y jornadas de investigación sobre arquitectura y urbanismo. Y Jezabel Mejía estudió arquitectura en Las Palmas, luego se traslada a Latinoamérica formando parte del equipo de Bambú Social, un proyecto sobre el uso de recursos locales para viviendas sostenibles y asequibles en Nicaragua. En 2014 presenta su tesis de máster sobre urbanismo afectivo en la Universidad de Alcalá de Henares, profundizando en el concepto del imaginario urbano para la regeneración del espacio público. En julio de 2017 coordina el 10º Encuentro Internacional de Arquitecturas Colectivas, una red que fomenta la construcción participativa del entorno urbano de la que es miembro. Actualmente trabaja en la Asociación Mayo, aplicando la permacultura en diferentes contextos sociales, como en sus dos últimos proyectos experimentales, Jardín Sensorial y Comestible para niños con diversidad funcional y las cúpulas geodésicas de Pitera para la sensibilización del uso sostenible del territorio. Ambos son miembros del colectivo La Estación, una iniciativa ciudadana para la reactivación sociocultural de la antigua estación de Guaguas de San Benito. Bueno, nos parece que es una propuesta muy interesante parte del rodaje el currículum de los dos, en el sentido del debate que estamos teniendo aquí sobre las maneras de intervenir y actuar en el paisaje, de generar espacio, trabajando con la comunidad. Así que muchas gracias. Bueno, gracias también Alberto por invitarnos. Nosotros vamos a hablar mucho menos que Carlos. Y aunque salga ahí todo eso en currículum, pues no tenemos tampoco ni el bagaje ni la experiencia que puedan tener los ponentes esta mañana y Carlos, que a Carlos lo tenemos también como miembro del colectivo y es un referente bastante grande. Nos invitaron a contar sobre la estación, sobre el proyecto o la iniciativa de la estación, pero hemos querido un poco contar los orígenes, no en particular de la estación, sino qué es lo que está surgiendo en este caso a nivel nacional y qué es lo que nos hizo a nosotros también pues llevar a cabo ese proyecto aquí, ¿no? Entonces realmente vamos a contar muy poco de la estación. Sí, yo creo que los tenemos a todos un poco engañados de que vamos a hablar aquí de la estación como si fuera todo el proyecto, pero realmente lo vamos a tocar muy puntualmente. Yo personalmente también me gustaría agradecer a Alberto el estar aquí y yo estoy muy contento porque viendo la presentación de Carlos tenía la duda antes de venir de decir, pues a ver si no nos pisamos con lo que vamos a decir y no vamos a decir lo mismo dos veces, pero es que yo creo que no hemos podido ir en dos direcciones tan opuestas, o sea, realmente ha sido una cosa muy curiosa, partiendo del mismo proyecto. Entonces, bueno, yo voy a presentar brevemente una serie de conceptos teóricos acerca de lo que sería pues estas iniciativas ciudadanas, estos procesos de intervención en la ciudad, y luego mostraremos una serie de proyectos prácticos que se llevan a cabo tanto a nivel nacional como a nivel local, lo cual nos parece también interesante mencionar que también aquí en Canarias se están haciendo cosas muy interesantes. En cuanto a de dónde vienen todos estos procesos, de dónde vienen todas estas actividades reivindicativas del espacio por parte de la ciudadanía, siempre creemos que, o cuando lo vemos por la tele o lo vemos cuando vamos a Madrid, creemos que es algo nuevo, pero realmente no tiene nada de nuevo. En los años 60, sobre todo con los movimientos promovidos por Jane Jacobs en Estados Unidos, ya se empieza a ver que la ciudadanía de alguna manera empieza a demandar espacios. Y esos espacios y esa demanda de la ciudadanía se viene a corroborar con una serie de textos, como es el del Derecho a la Ciudad de Henri Lefebvre, en el que de alguna manera se trata esa tendencia generalizada al urbanismo, a la urbanización de las ciudades, ¿no? A la urbanización masiva de las ciudades, y se reflexiona acerca de cómo esto repercute en la ciudadanía y en la propia ciudad. Lefebvre, en el derecho a la ciudad, lo que plantea realmente es que es un derecho fundamental de todas las personas que vivimos en la ciudad.
implica la motivación de la gente realmente por recrear los espacios en los que habita y por entender que debemos actuar en el espacio desde lo común y desde lo colectivo, no desde lo que nos viene impuesto desde las instituciones. Espero que no suene esto muy anarquista ni nada, pero el derecho también a la ciudad, en el libro del EFEP también se trata pues los temas sociales, lo que subyace socialmente a todas estas intervenciones. Y es cierto que actualmente estamos viendo pues una cantidad de actividades o de historias que de alguna manera reflejan todo esto que planteaba el EFEP en su libro y que se está convirtiendo en realidad, ¿no? Pues por un lado estamos viendo pues que las ciudades cada vez se está perdiendo más el modelo ciudad tradicional en pos de una ciudad muy globalizada, pues de alguna manera también que la ciudadanía cada vez es más polarizada, más globalizada, se margina al que piensa o actúa de forma diferente. Y por otro lado que se demanda internacionalmente que empecemos a hablar del derecho a la ciudad y de que los ciudadanos tienen derecho a decidir sobre la ciudad y cómo actuar en el paisaje urbano y en las actividades urbanas. Y es un poco lo que estamos haciendo aquí hoy, ¿no? Comentar un poco pues eso. Por contrapunto estamos viendo que ahora mismo se está actuando en las ciudades de dos maneras diferentes, totalmente diferentes. Por un lado estamos reurbanizando las ciudades desde lo económico, desde lo que sería pues la óptica mercantilista, privada principalmente, que es la que motiva esos procesos que se suelen llamar top-down, porque vienen motivados desde las instituciones e imponen sobre el territorio lo que se quiere desde arriba. Y por otro lado estamos asistiendo a una serie de actividades, como son, pues en este caso sería el proyecto de la estación, donde se plantea pues una forma diferente de hacer ciudad, ¿no? Una forma que viene directamente, que plantea pues términos pues de inclusión social, de actividad comunitaria, de actividades que incluso llegan a cartografiarse, generando nuevos mapas diferentes de los ortodoxos que estamos acostumbrados a ver, con iniciativas públicas, iniciativas sociales que de alguna manera se empiezan a fluir de los espacios que encontramos en la ciudad. Bueno, todos estos procesos que decimos, que tratan un poco el tema de lo social y que parten de una base social, tienen una estructura que se denomina normalmente, comúnmente la llamamos bottom-up, porque parte desde la ciudadanía, como decimos, y tienen básicamente en común que tratan pues eso, la cultura libre, la ecología, y la colaboración. Perdonen que esté aquí apoyándome en el texto, porque es que si no me resultaría imposible comentar todo lo que quiero comentar. Entonces, un poco hablando también de qué consiste realmente y qué es realmente una práctica común o una actividad común en un territorio, ¿no? Planteamos que son prácticas que son autoorganizadas porque realmente parten de una necesidad de un ciudadano concreto que tiene una inquietud y que quiere solucionar su inquietud a través del espacio urbano y que busca un espacio en la ciudad donde dar sentido, donde dar respuesta a esa inquietud. Y esto lo hace a través de iniciativas que muchas veces no vienen contempladas por las instituciones y que realmente plantean innovaciones en cuanto a actividad en el espacio urbano. En muchos casos, estos proyectos llegan a ir más allá y dejan de ser proyectos realmente puntuales hasta convertirse en redes organizadas, institucionalizadas, en las que ya empieza a gestionarse una especie de conglomerado de actividades que las refuerzan, ¿no? Por ejemplo, los casos que traemos aquí, el vivero de iniciativas ciudadanas en Madrid, que realmente lo que forma es una plataforma abierta para dar apoyo y para dar continuidad a todas estas propuestas y unirlas y unificarlas, ¿no? Dentro de un marco común, provocando pues, que muchas de ellas ganen en autonomía y que sirvan para nutrirse las unas con las otras, o la red de espacios ciudadanos también en Madrid, que de alguna manera lo que hace pues, es conectar unas iniciativas con otras para que se generen sinergias y que puedan seguir activando espacios o generando activación de los espacios. Todos estos procesos, digamos que tienen en común la transformación del modelo de urbanización que existe ahora mismo en las ciudades, ¿no? A través del cuidado urbano, básicamente, o sea, de la justicia social, es decir, de la demanda de la justicia de la ciudadanía, pero también desde una justicia espacial,
principalmente y primordialmente. En este sentido, me gustaría recuperar una frase del que fuera exalcalde de Barcelona, Jordi Hereu, en relación a estas iniciativas y en cómo transforman estas iniciativas el paisaje, o cómo intervienen estas iniciativas en la transformación del paisaje, cuando dice que reconquistar el espacio público y recrear el paisaje urbano para hacer del espacio público la extensión de la vivienda. Y eso es un poco lo que defendemos, ¿no? Lo que creemos, que el ciudadano de alguna manera lo que demanda con este tipo de actividades es que su casa no termine en la puerta, sino que siga más allá y tomar parte de las decisiones que se toman a diario en la ciudad. Desde el punto de vista de la gestión del paisaje urbano, lo importante es el grado y el uso en cómo las personas se relacionan con los espacios. Y es que estas prácticas son fundamentales porque son las que de alguna manera revitalizan el paisaje, crean como esa especie de imágenes, ¿no?, que tenemos de los espacios que no dejan de ser paisajes urbanos y que de alguna manera provocan una interacción entre la gente que está en el lugar, que lo cambia, que lo modifica y que genera la actividad posterior, ¿no? Entonces, ¿cómo realmente se produce esta transformación del paisaje a través de lo común, de estas prácticas comunes, ¿no? Pues aquí, como vemos el proyecto de Autobarrio San Cristóbal en Madrid, pues podríamos decir que desde lo tangible, desde lo que vemos, realmente se transforman estas prácticas transforman el espacio y generan unas especies de imágenes, ¿no?, imágenes dinámicas de interacciones y acciones con la gente que está en el lugar, y que podríamos denominar que estos paisajes urbanos, ¿no? Todos podríamos entender como, a partir de esta última imagen ya modificada, podemos entender que eso es paisaje urbano. Pero nosotros queríamos ir un poco más allá en esta charla y contarles un poco que el paisaje urbano no es solo lo que se ve, sino lo que no se ve. En estas actividades, iniciativas ciudadanas, muchas veces lo intangible es realmente lo que transforma el paisaje urbano. El paisaje urbano viene desde la transformación de lo intangible, que es un poco lo que decía Carlos también, pero en otro sentido. Lo intangible desde el punto de vista de los lazos que se generan entre las personas que ocupan un lugar, que activan un lugar, de las propias personas con el espacio. Hemos recogido aquí una frase muy interesante de uno de los usuarios de Esta es una plaza en Madrid también, otra actividad que reivindicaba un espacio público para ellos, donde dice que el huerto no solo le da alimento, sino que también le da compañía y le da, pues, muchas más cosas, ¿no? Entonces, en este sentido, debemos entender que la transformación del paisaje que se genera a través de estas prácticas no solo es tangible, no solo lo que vemos, sino lo que no se ve. Y eso también es lo que demanda la ciudadanía. Y al igual que la generación de afectos, la generación de estos afectos en estos espacios es importante, también la movilización de los afectos es paisaje también. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, vivimos en ciudades donde la política decide construir o derruir espacios y no se da cuenta que construyendo y derruyendo espacios también está creando y destruyendo lazos, ¿no? Lazos entre las personas y los espacios, entonces, o entre las personas en sí mismas. Entonces, en este sentido, reivindicamos de alguna manera recuperar la importancia de este impacto subjetivo, de este impacto invisible de estas actividades en la ciudad, y que se entienda y que entendamos todos que queremos que lo que estamos consiguiendo en esta transformación del paisaje, aparte de lo visible, es lo que no se ve. Y bueno, ¿y dónde realmente se encuentran o dan lugar estas iniciativas ciudadanas? Pues realmente lo que creemos que puede cambiar de alguna manera o ser no esa participación que planteaba Carlos o que plantea hoy en día esas instituciones en las que podemos ser parte como que cobayas. Aquí realmente existe una propuesta ciudadana, una alternativa a esos espacios abandonados que han quedado ahí como residuales después de la crisis y la burbuja inmobiliaria, ¿no? Entonces, estas iniciativas dan como una segunda oportunidad a esos espacios vacíos urbanos que ya sea pues por propietarios que no pueden llevar a cabo o no pueden hacer que no pueden llevar a cabo la edificación de un edificio o lo que sea, pues o en este caso muchas veces en los que los propietarios incluso esperan a esa subida de precios y demás. Bueno, pues en este caso, por ejemplo, el Campo de la Cebada es fue un derribo del Ayuntamiento de Madrid, de un polideportivo,
Y en el 2007, justo empezando esa crisis económica, y bueno, y en el 2010, 3 años más tarde, se ve, después de una noche en blanco que tuvo uno de los colectivos, la propuesta de darle un uso cultural al espacio, se pudo dar el uso, ¿no?, cultural. Bueno, esto lo que plantea también después tuvo su continuidad, no solo fue un momento puntual en una noche en blanco, sino que además se consiguió que esa autoorganización que ya él hablaba entre los vecinos, colectivos y artistas del barrio del Campo de la Cebada pudiesen continuar con el proyecto. Y hasta hoy en día todavía existe esa plaza pública totalmente gestionada por los ciudadanos. Todas estas iniciativas, pues alrededor de todas estas iniciativas, pues han surgido a su vez colectivos y redes de colectivos que además trabajan con la cultura libre y el código abierto y han creado pues unas guías, bueno, eso lo explico después, unas guías prácticas que facilitan o intentan facilitar estas apropiaciones, en algunos casos temporales, porque en estos lugares, en estos vacíos también lo que se da es la temporalidad, no tienen por qué ser usos fijos, que es lo que la contraposición del urbanismo al que se está haciendo convencional, ¿no? Estos espacios le dan flexibilidad y resiliencia de alguna manera a esos espacios, a esos vacíos urbanos, ¿no? Esto ha generado lo que se llama hoy en día el urbanismo táctico o emergente, que viene a partir pues de esa acupuntura urbana e intervenciones en diferentes lugares de la ciudad. Muchas veces son en centros urbanos, pero la mayoría de las veces también se intentan como revitalización de los espacios de barrios periféricos. ¿Sí? Bueno, estos espacios, la mayoría de las veces, como decía Jorge, vienen por una propuesta del ciudadano, pero ya estamos en un punto, sobre todo a nivel nacional, en el que es la propia institución que convoca o que hace llamamientos para intervenir en esos espacios. Entonces se han creado incluso instituciones como por ejemplo Intermediae en Madrid, que porque por lo general son intervenciones también artísticas, no sé si ligadas a las intervenciones artísticas, y se han creado desde las instituciones, provocan esas intervenciones o dan por lo menos ese uso temporal a los vacíos urbanos. Desde el área de paisaje urbano del Ayuntamiento de Madrid se han dotado de bastantes partidas económicas para desarrollar, por ejemplo, esos 3 proyectos de Paisaje Sur, Paisaje Tetuán y Paisaje Vallecas, que son 3 barrios periféricos de Madrid, y que junto con la ciudadanía, con los vecinos de los mismos barrios, le dan un uso comunitario a esos vacíos, ¿no? En el caso de Paisaje Sur se ve, es un cine, un antiguo solar, un solar que no tenía ni siquiera ningún proyecto en futuro, sino
y a través de unas intervenciones de unos mobiliarios urbanos que permitiesen 3 minutos. Bueno, pues eso. Estos vacíos también ellos los clasifican en tres tipos de espacios, que pueden ser los solares tanto públicos como privados, espacios inmuebles en desuso y espacios públicos como pudiesen ser plazas que no tuviesen ningún tipo de interés, que está de alguna manera la infraestructura pero no tiene ningún uso por parte de los vecinos, o parques, espacios verdes y demás. Bueno, eso ya lo comenté. Bueno, en este caso ahora es contar cómo esas iniciativas se han trasladado, se han traído por algunas razones a lo local, a Tenerife, ¿no? Esto es Mándate una Papa. Mándate una Papa es una iniciativa de huertos urbanos en espacios residuales en Tegueste. Ellos están con no sé si conocen Todmorden, que es un pueblo en Inglaterra que son totalmente autosuficientes en hortalizas. Y bueno, esto fue un poco una iniciativa que en base, bueno, lo vieron, ellas lo cuentan que a través del documental de Mañana les pareció interesante poder aplicar esa misma iniciativa a Tegueste, ¿no? Con tantos espacios verdes y tantos espacios verdes, pero sin cultivar y sin sí. Entonces, bueno, están ahí Mándate una Papa, está San Honorato, que nosotros estamos como colectivo de la estación, estamos también colaborando con los vecinos de San Honorato. Esto es un jardín que en el 2009, bueno, siempre desde el 89, que está el espacio abandonado con un par de árboles frutales, pero que no tiene ningún tipo de interés ni embellecimiento del espacio. Y luego en el 2000, o 3 años más tarde, no sé, en el 2010 creo que es, unos en el 2007 y el 2010, por falta de una gestión del propio ayuntamiento, pues en vez al revés, de intentar embellecerlo y tal, pues al final lo que acaban poniendo es un muro, un parche y invitando más al vandalismo, ¿no? Entonces estamos con los vecinos de San Honorato, el día 19 vamos a empezar con la primera intervención. Se han creado o se han propuesto al ayuntamiento pues la retirada del muro o por lo menos una puerta, bueno, acá al final acaban negándose por problemas de financiación. Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a los vecinos de San Honorato a gestionar ese espacio si de alguna manera ellos pues quieren cuidar de ese espacio de su barrio, ¿no? Y luego la estación, que no deja ser otra alternativa al espacio abandonado de la antigua estación de guaguas de la Laguna, que se propone el uso comunitario del espacio y como creación colectiva, ¿no? Entonces, bueno, esto viene también un poco para llevar la reflexión del cambio de concepto entre el espacio público y el espacio común, ¿no? Cómo hacerle, hasta las propias vecinas incluso de San Honorato lo decían, ¿no? Decía, esto es algo que lo tiene que hacer el ayuntamiento, pero hasta qué punto nosotros pagamos nuestros impuestos, pero también nos podemos hacer cargo de nuestro entorno, ¿no? Y además construirlo colectivamente, ¿no? Entonces, en esa construir colectivamente es donde se generaban esos afectos y esos vínculos que creemos que son muy importantes y que además aportan un capital nuevo al urbanismo táctico que se está planteando hoy en día, ¿no?
y ya está. Bueno, hay un par de referencias, pero